En el lujoso restaurante La Terraza de Cristal, famoso por recibir a la élite empresarial y política de la ciudad, había un cliente que todos temían, Héctor Valderrama. Un magnate de los negocios, conocido no solo por su fortuna incalculable, sino también por su carácter insoportable. Sus visitas eran sinónimo de tensión para todo el personal. Nadie podía servirle sin sufrir una humillación o una lluvia de críticas. Los meseros sabían que si Héctor estaba en la lista de reservas, esa noche sería un infierno. Su reputación era tal que incluso algunos renunciaban después de atenderlo una sola vez. Y no se trataba de exigencias culinarias extraordinarias, sino de su actitud. Hablaba con desprecio, interrumpía, ridiculizaba a quien cometiera el más mínimo error, y por si fuera poco, nunca dejaba propina. En apenas 6 meses, el restaurante había visto desfilar a más de 10 meseros que intentaron soportarlo, y todos terminaron pidiendo su cambio de turno o renunciando. El dueño, don Ernesto, ya no sabía qué hacer. Héctor era un cliente influyente y no podían darse el lujo de perderlo, pero al mismo tiempo, su comportamiento estaba afectando la moral del equipo. Fue entonces cuando llegó al restaurante Lucía, una joven de mirada serena y sonrisa discreta. Tenía 6 meses de embarazo y buscaba empleo desesperadamente. Había trabajado en cafeterías pequeñas y bares de barrio, pero nunca en un lugar tan elegante. A pesar de su estado, insistió en que podía cumplir con todas las tareas. Don Ernesto dudó, no porque no creyera en sus capacidades, sino porque sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar al temido cliente. Y en su condición no quería que pasara un mal momento. Pero Lucía, con una calma que desarmaba, le aseguró: «No se preocupe, don Ernesto. He servido mesas toda mi vida, y he lidiado con personas mucho peores de lo que usted imagina. Lo que nadie sabía era que esa noche el destino la pondría frente a Héctor Valderrama, y que nada volvería a ser igual». La primera vez que Lucía vio a Héctor fue una tarde lluviosa de viernes. El restaurante estaba lleno, pero su presencia se sentía incluso antes de que cruzara la puerta. Entró con paso firme, vestido con un traje oscuro impecable y un paraguas de diseño. Miró alrededor con esa mezcla de arrogancia y desdén que lo caracterizaba, como si todo el lugar estuviera allí únicamente para servirlo a él. Don Ernesto se acercó a Lucía y le susurró: «Hoy te toca a ti. La mesa 7 es suya». Ella asintió sin mostrar nerviosismo, aunque el resto del personal la miraba con compasión, como si fuera una víctima enviada al matadero. Lucía tomó la carta y se dirigió hacia él. «Buenas noches, señor Valderrama. ¿Qué desea ordenar?». Héctor levantó la vista, recorriéndola de arriba abajo, y arqueó una ceja al notar su vientre. «Vaya, ¿ahora contratan meseras? ¿En estado? ¿No teme el dueño que se le caiga una bandeja encima?». Cualquier otro se habría sonrojado, titubeado o incluso enfadado. Lucía, en cambio, sonrió levemente. «No se preocupe, señor. Mi equilibrio es impecable. ¿Qué le apetece esta noche?». Héctor soltó una risa breve, casi burlona. «Sorpréndame, pero asegúrese de que la comida esté perfecta, porque no tengo paciencia para mediocridades». Lucía anotó mentalmente su pedido especial, fue a la cocina y habló con el chef. En lugar de irritarse por el comentario, lo tomó como un reto. Decidió preparar una experiencia distinta para él, un menú de 3 tiempos con platillos cuidadosamente seleccionados. Cuando regresó con la primera entrada, Héctor estaba revisando su teléfono. Sin mirar, le dijo: «Si esto no es lo mejor que he probado hoy, se lo devolveré». Lucía, con voz tranquila, respondió: «En ese caso, me quedaré con el plato y lo disfrutaré yo misma». Por primera vez, Héctor levantó la vista con sorpresa. Héctor probó el primer bocado con una lentitud casi teatral, como si quisiera encontrar el más mínimo defecto. Sin embargo, al saborearlo, sus cejas se alzaron apenas. No dijo nada, pero continuó comiendo. Lucía no necesitaba más que eso para saber que había pasado la primera prueba. Entre plato y plato,
Lucía mantenía una distancia justa, ni demasiado encima ni demasiado ausente. Observaba discretamente sus gestos, anotando mentalmente qué le agradaba y qué no. Cuando trajo el segundo tiempo, un filete perfectamente sellado con guarnición de vegetales asados, Héctor dejó el teléfono a un lado y se tomó el tiempo de mirarla. ¿Siempre eres así de... tranquila?, preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y desafío. No siempre, señor, respondió ella, pero aprendí que la calma incomoda más que la ira en ciertas personas. Héctor soltó una carcajada inesperada, una risa genuina, no la sarcástica que todos conocían. «Me estás llamando insoportable, ¿verdad?», Lucía sonrió. «No, señor. Solo digo que cada quien escoge cómo reaccionar». El chef, desde la cocina, miraba la escena con incredulidad. Nadie hablaba así con Héctor sin salir del restaurante con la cara roja y los nervios destrozados. Al traer el postre, Lucía notó que Héctor ya no tenía esa postura arrogante. Su voz sonaba menos cortante y hasta preguntó por su embarazo. «¿Cuántos meses?», dijo, mirando fugazmente su vientre. «7», respondió ella, dejando suavemente el plato frente a él. Héctor asintió, sin más preguntas. Esa noche, cuando Héctor pidió la cuenta, dejó una propina generosa. No dijo gracias de forma directa, pero su mirada lo hizo por él. Y mientras salía, Lucía notó algo que el resto del personal jamás había visto. El millonario sonrió. Al día siguiente, cuando Lucía llegó a su turno, encontró a todos sus compañeros reunidos alrededor de la barra, murmurando. Al verla, algunos se apartaron como si fuese una rareza. «¿Qué pasó?», preguntó al chef mientras se colocaba el delantal. «Ayer lograste lo imposible», respondió él. «El señor Héctor llamó esta mañana para reservar y pidió que fueras tú quien lo atendiera». Lucía arqueó una ceja. «¿Y eso es bueno o malo?». «Para ti probablemente bueno. Para el resto...». El chef dejó la frase en el aire. A la hora de la comida, Héctor entró al restaurante. Vestía un traje impecable, pero su actitud no era tan altiva como la primera vez. Llevaba consigo una carpeta de documentos y parecía más concentrado que arrogante. «Buenos días, Lucía», saludó algo torpe en el tono, como si no estuviera acostumbrado a iniciar conversaciones con el personal. «Buenos días, señor», contestó ella, sonriendo con naturalidad. Esta vez, en lugar de hacerle preguntas incómodas o poner a prueba cada detalle del servicio, Héctor parecía buscar conversación. «Ayer me dejaste pensando», dijo mientras ella servía agua en su copa. «No suelo encontrar gente que me hable así. Yo solo hago mi trabajo, señor. Y trato de hacerlo con respeto», respondió Lucía. «El respeto no siempre es obediencia ciega», comentó él, como reflexionando en voz alta. Durante el almuerzo, Héctor compartió anécdotas de su juventud, historias de cómo empezó en los negocios y de las veces que lo subestimaron. Lucía escuchaba atentamente, interviniendo solo para hacer preguntas sinceras. Cuando terminó, Héctor se recostó en su silla y la observó por unos segundos. «Eres distinta, Lucía. No te dejas aplastar y eso...», sonrió de lado. «Eso es raro de encontrar». Lucía, sin perder la calma, solo dijo, «Tal vez sea porque tengo razones para resistir, señor». Héctor frunció el ceño, intrigado. «¿Razones?», preguntó como si quisiera entender más. Lucía apoyó suavemente la mano en su vientre. «Mi hijo. Aún no ha nacido, pero ya me da la fuerza que necesito para no dejarme vencer». Hubo un breve silencio. No era común que alguien hablara así frente a él. Héctor bajó la mirada hacia su plato y por primera vez en mucho tiempo no parecía el hombre seguro y dominante que todos conocían. «Supongo que yo también fui así alguna vez», murmuró. El resto del servicio transcurrió sin tensiones. Antes de irse, Héctor dejó la cuenta pagada y encima de la mesa un sobre blanco. Lucía lo recogió discretamente y lo guardó para revisarlo más tarde. Al final de su turno,
Cuando abrió el sobre en el vestidor, encontró una nota escrita a mano. Para ti y para tu hijo, porque el mundo necesita más personas que hablen con la verdad. Héctor. Junto a la nota, había varios billetes doblados, una cantidad que superaba lo que ella ganaba en un mes. Lucía se quedó en silencio, conmovida, pero también dudosa. No sabía si aquello era un regalo sincero o un intento de comprar su simpatía. Decidió no gastar el dinero hasta entender bien las intenciones del millonario. En los días siguientes, Héctor volvió al restaurante 3 veces más. Siempre pedía que Lucía lo atendiera, y en lugar de órdenes bruscas, le ofrecía conversaciones y preguntas sobre su vida. Poco a poco, su fama de cliente imposible comenzó a desvanecerse. Al menos con ella. Pero no todos estaban contentos con el cambio. Algunos empleados comenzaron a murmurar que Lucía recibía un trato especial, que de alguna manera estaba manipulando al cliente más influyente del lugar. Lucía, consciente de esas miradas, decidió mantenerse firme y profesional, sin darles motivo para confirmar sus sospechas. Una tarde, mientras acomodaba las mesas antes de abrir, Lucía escuchó la voz de Héctor detrás de ella. «Necesito pedirte un favor», dijo con un tono más serio que de costumbre. Ella se giró, algo desconcertada. «¿Qué tipo de favor? Quiero que me acompañes a una cena de negocios esta noche. No como mesera, sino como invitada». Lucía lo miró incrédula. «¿Y por qué yo? Porque eres la única persona que no me trata como a un rey ni como a un enemigo. Necesito a alguien honesto a mi lado». La propuesta la dejó sin palabras. Parte de ella quería decir que no era su mundo, pero otra parte, más curiosa, pensaba en la oportunidad de conocer al hombre detrás de la fama. Esa noche, con un vestido sencillo que una compañera le prestó, Lucía se encontró en un elegante salón de hotel, rodeada de empresarios y ejecutivos. Todos miraban a Héctor con respeto, o con miedo. Durante la cena, él la presentó como una amiga que le estaba enseñando a ver la vida de otra manera. Las miradas de sorpresa no se hicieron esperar. Algunos parecían no entender qué hacía allí una joven mesera embarazada. Lucía, lejos de intimidarse, conversó con naturalidad. Respondió preguntas con una mezcla de franqueza y calidez que desarmaba cualquier prejuicio. Poco a poco, notó que incluso los más escépticos sonreían o asentían ante sus palabras. Al final de la velada, cuando todos se retiraban, Héctor le dijo en voz baja: «Gracias. No solo me ayudaste, creo que ayudaste a varios de ellos». Lucía sonrió, pero su instinto le decía que aquello apenas era el comienzo de algo más grande. Los días siguientes, la actitud de Héctor en el restaurante cambió de forma visible. Ya no levantaba la voz por cualquier error, ni miraba con desprecio a los empleados. Algunos creían que era una simple fase, pero Lucía notaba que algo más profundo estaba ocurriendo. Una tarde, mientras ella atendía a una pareja joven, Héctor se acercó a su mesa con un café. «Es para ti», dijo, colocándolo frente a ella. «Pensé que te vendría bien». Lucía lo miró sorprendida. No era el tipo de gesto que uno esperaría de él. «Gracias», respondió con una sonrisa tímida. Ese día, después del turno, Héctor la invitó a sentarse un momento. «Quiero contarte algo», comenzó. «Cuando tenía tu edad, mi madre trabajaba como camarera. La gente la trataba mal, como yo he tratado a otros, y a veces pienso que, si ella pudiera verme ahora, estaría decepcionada». Lucía se quedó en silencio, escuchando cada palabra. «Creo que por eso me molesta tanto verte soportar lo que yo mismo hice. Me recuerdas a ella, pero también me recuerdas que puedo ser mejor». Lucía sintió un nudo en la garganta. Nunca imaginó que detrás de aquella fachada arrogante hubiera un dolor tan profundo. «Héctor, todos podemos cambiar si de verdad lo queremos», dijo ella. «Lo importante es qué hacemos a partir de hoy». Él asintió, y por primera vez en mucho tiempo, Lucía vio en sus ojos algo distinto: vulnerabilidad.
Con el tiempo, Héctor se volvió un cliente habitual, pero ya no era el mismo hombre intolerante y grosero que había conocido al principio. Gracias a la paciencia y firmeza de Lucía, empezó a entender que la verdadera grandeza no estaba en la riqueza ni el poder, sino en el respeto y la empatía hacia los demás. Lucía, por su parte, continuó trabajando con la misma dedicación y serenidad, a pesar de las dificultades propias de su embarazo y las miradas desconfiadas de algunos colegas. Su historia se convirtió en un ejemplo para todos, demostrando que incluso frente a la adversidad y la arrogancia, la fortaleza interior y la bondad pueden abrir caminos inesperados. Un día, mientras recogía las mesas después del cierre, Héctor se acercó y le entregó un sobre. «Esto es para ti y para tu bebé», dijo con voz suave, «por ser la única que me enseñó a cambiar». Dentro del sobre, Lucía encontró una carta y una suma que representaba más que un simple agradecimiento. Era una promesa de respeto y reconocimiento. Esa noche, mientras miraba el cielo estrellado desde su pequeño departamento, Lucía sonrió. Sabía que la verdadera batalla no era contra Héctor, sino contra los prejuicios y las circunstancias, y la había ganado con dignidad.